Dios bueno, seguimos en tu presencia, Señor. Y en el nombre de Jesús nos preparamos, Señor, y te pedimos, Señor, en ese nombre que guardes tu iglesia aquí en Puente Alto, guarda a cada hermana, cada hermano, cada niño, señorita, doncella, anciano que se dispuso a estar en tu presencia para recibir de ti, Señor. Guardamos a nuestro hermano Joaquín, Señor, lo bendecimos con toda bendición espiritual, gracia sobre gracia en su vida. Lo defendemos de cualquier cosa que quiera salir de él mismo, Señor. Que tus palabras, Señor, ungimos sus labios, Señor, con tu gracia, con tu sabiduría, Señor, y que sea de bendición para la iglesia en Puente Alto, Señor. Guárdanos en esto, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Si no es por la misericordia del Señor, ninguno estaría aquí y ni siquiera nos conoceríamos. Quizás qué sería de mi vida y la de ustedes. El estar en los caminos del Señor, hermano, es una carrera difícil y es una batalla constante. Que el Señor nos dé mucha sabiduría para enfrentar este mundo que nos asedia, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros, hermanos los cristianos, debemos estar siempre afinados al Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos esa claridad espiritual, cometemos muchos errores. Y como título se podría decir de lo que yo quiero compartir hoy día, se puede decir que, como dijo el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Están altos los pensamientos del Señor que no se comparan para nada con los nuestros. Entonces, estamos nosotros expuestos a las artimañas del enemigo todos los días y a cada rato. Hermanos, hasta las buenas intenciones muchas veces nos traicionan. Esa buenura carnal que tenemos, esa condescendencia con situaciones que a la mayoría le parecen bien, pero que para Dios no. A veces hay consejos que para el común de las personas es correcto, pero para el Señor no. Una de las personas que tuvo una estrecha relación con el Señor y que caminó con el Señor desde que el Señor lo eligió como apóstol, fue el apóstol Pedro. Él fue uno de los discípulos de mucha confianza. Entonces el Señor, sabiendo lo que le iba a ocurrir, porque el Señor lo sabe todo, sabe el pasado, el presente y el futuro, y al estar reunido con los apóstoles, Él les confesó algo. Mira, leamos en Mateo 16, 21 al 25. Mateo 16, versículo 21 al 25. Dice, como título, Jesús anuncia su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí vemos, hermanos, que el Señor tenía muy claro lo que le iba a acontecer. Que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ir a Jerusalén a ser expuesto por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, y que iba a ser entregado a los gentiles para ser atormentado, para ser azotado, para recibir un castigo. ¿Sabe? El castigo que recibió el Señor fue el castigo más cruel y sangriento y doloroso que puede recibir una persona. Y fue, antes de ir a la cruz, azotado, dice, la ley era 40 azotes menos uno. Imagínense la cantidad de azotes que le dieron al Señor siendo Él inocente. A veces yo digo, uno ve estos delincuentes que andan haciendo la suya allá en el centro, agarrarlo, amarrarlo y darle unos 40 azotes amarrados ahí en la plaza de armas. Pero que el Señor no, en esto, Él es el justo, Él es el que juzga todas las cosas. Nosotros, hermanos, a veces, como decía nuestro hermano Julio, tenemos que valorar y respetar profundamente lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces no dimensionamos lo que hizo el Señor por nuestra vida. Nosotros no tenemos a veces la altura o la capacidad de poder entender cuán grande y cuán glorioso es el Señor, cuán grande es el amor que Él entregó por cada uno de nosotros, y no siendo merecedores. El Señor, cuando fue a enfrentar a Jerusalén este sacrificio, Él fue voluntariamente. Y fue a Jerusalén. Acuérdese que Pedro le convino diciendo que no fuera, pero Él fue. ¿Sabe, hermano? El Señor sabía lo que le iban a hacer. Sabía que lo iban a azotar. El Señor sabía que lo iban a crucificar, lo iban a encarnecer, pero Él no rehuyó el castigo. Hermano, el Señor tenía el poder para evitar eso. El Señor, si Él quería, podía destruir a todos los que lo iban a castigar. Pero Él mansamente, Cordero manso, el Cordero de Dios, dejó de que lo sacrificaran, que lo azotaran y lo clavaran en una cruz, pensando en ti y en mí. Cuando Él estaba en ese sufrimiento extremo, hermano, tenía tu nombre y tenía el mío. Y ojalá de todos nuestros hijos, que el Señor bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no están también, y que el Señor toque los corazones de aquellos que no han podido venir y los que no quieren venir. Porque es despreciar este tremendo sacrificio que hizo el Señor por causa nuestra. Así como decía la hermana Kenita, que el Señor es grande en poder, en gloria, en amor, en misericordia. El valor, como decíamos delante, fue tan alto que ningún rico de este mundo puede comprar. Ninguno. Se hablan de millones y miles de millones de dólares, pero no. Hermano, a muchas personas le ocurren cosas trágicas. Accidentes o situaciones complicadas, pero ellos la sufren por casualidad o porque les ocurrió nomás. Pero en el caso del Señor, Él lo sabía de hace mucho tiempo, que iba a llegar ese día en que iba a enfrentar este sufrimiento y esta agonía tan grande. Entonces, Pedro, con esa buena intención, le dijo. Entonces Pedro, tomando, dice, aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, pongámonos en el lugar de Pedro, conociendo al Señor con todos sus prodigios y milagros, con esa grandeza que tiene el Señor, con esa sabiduría, con esa misericordia y ese amor que tenía por los pobres, por los mancos, por los ciegos, por aquellos que no tenían valor delante del pueblo. Porque Él iba a los pobres, Él iba a aquellos que eran despreciados.
y más encima que él dijera que él tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser sacrificado y muerto en una cruz, a Pedro le conmovió su corazón. ¿Acaso nosotros no le habríamos dicho, Señor, ¿cómo vas a permitir que te pase esto? Porque esa es nuestra buenura humana, porque Pedro no conocía el plan de Dios. A veces nosotros podríamos ser como Pedro. Por eso que mi título de este compartir es porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Leamos en Isaías 55:8. Dice, toda la Escritura habla de Cristo, habla de lo que hizo el Señor y de los planes de Dios para salvar al hombre. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, esto que estoy leyendo, quiero que lo tengamos muy claro cada vez que enfrentemos una situación en esta vida. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe cuál es la única manera de saber los pensamientos de Dios? A través del Espíritu Santo y su palabra. Porque todo lo que está ahí es lo correcto, es lo real, es lo verdadero. Todo lo que está en la Escritura. Todo lo que no está aquí no corresponde a las cosas de Dios. Entonces, hermano, Pedro se llamaba Simón. Y el Señor le puso un nombre nuevo que le llamó Pedro, que significa piedra. Muchos dicen que significa roca, pero la roca es Cristo. Entonces, el Señor le puso Pedro, pero cuando Pedro le dice, y lo tomando aparte y comenzó a convenirle, decirle, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora ya Pedro no se llama ni Simón ni Pedro, ahora le dijo Satanás. Hermano, tremendo cambio que hay en un trato del Señor a una persona. De decirle, Simón, ahora te llamarás Pedro, y de repente cuando ve que Pedro le convina decir que no vaya a Jerusalén, que no fuera a ser sacrificado, el Señor le llama Satanás. Ahora, ¿por qué el Señor le dice Satanás? Porque Pedro acuérdense que un poquito más atrás, Pedro fue utilizado por Dios para decirle que cuando dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Le dijo, yo soy el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero un poquito más adelante le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Es porque el diablo, hermano, mire la astucia del diablo. Estaba ocupando a la persona más cercana que tenía Cristo. Porque Pedro admiraba de una forma grandiosa a Cristo y utilizó a Pedro para decirle que no fuera a Jerusalén. Hermano, el diablo nunca quiso que el Señor cumpliera la obra. Nunca. Desde los comienzos, hermano, desde el ministerio del Señor, nunca quiso el diablo que el Señor cumpliera con su objetivo de salvarnos. ¿Se acuerdan en Mateo 4 cuando dice que el Espíritu del Señor lo llevó al desierto y ahí tuvo 40 días y 40 noches sin comer, en ayuna? Y fue el tentador, el diablo fue a tentarlo y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hermano, fíjense en el momento en que tentó al Señor el enemigo, cuando estaba en la debilidad más extrema. Yo creo que tener 40 días y 40 noches sin comer, y después dice la palabra, y tuvo hambre,
Nosotros tenemos hambre de aquí a la tarde. Po. Imagínense 40 días y 40 noches. ¿Cómo estaría el Señor de abrumado y de débil? Es ahí donde ataca el diablo, hermano, cuando estamos débiles. Cuando nuestra mente está totalmente alejada de Dios y muy débil. Hermano, ¿por qué pasan todas estas atrocidades en este mundo? Porque el hombre se alejó de Dios. Se olvidaron del Señor. Y el Señor, ¿cómo le respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, el Señor, y le dijo, escrito está. Siempre el Señor decía, escrito está. Por lo tanto, hermano, ¿por qué nos odia tanto Satanás? ¿Por qué no quería que nosotros fuéramos salvados? Acuérdense que Él fue echado del reino de los cielos por la desobediencia, porque quiso tomar el lugar de Dios. Y fue echado a una oscuridad y castigo eterno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo es envidioso, soberbio y envidioso. Y él supo que venía el Señor a esta tierra a salvarnos. Nosotros, una criatura tan débil, tan de poca, se podría decir, autoridad y de poca fuerza. El Señor vino a dar la vida por nosotros, pero no por Él. Porque el diablo no tiene perdón. Él y sus legiones de ángeles caídos, llamados demonios, no tienen perdón, hermano. Y nosotros sí. Gloria al Señor. Amén. Somos los más beneficiados de toda la creación. No hay nadie más beneficiado que nosotros. ¿Cómo vamos a despreciar esta salvación tan grande? Esta obra que hizo el Señor. Gracias, Señor. Satanás jamás logró su objetivo, porque el Señor venció a la muerte, venció a Satanás, venció las tentaciones, venció todo lo que podía oponerse a nuestra salvación. Y el Señor lo hizo voluntariamente. Muchos profesan ser cristianos, ¿cierto? Y se lee la Escritura y se la saben de memoria, pero esa palabra, hermano, tiene que ser vida en cada uno de nosotros, a cada momento y en cada minuto que estemos en esta tierra. Porque en el momento que nosotros nos olvidamos de la palabra, acuérdense que el Señor decía, escrito está. Nosotros tenemos que hacer lo que dice el Señor. Si hay una tentación en medio nuestro, tenemos que acordarnos de la palabra y decir, escrito está. No podemos nosotros rendirnos y entregarnos a los ataques del enemigo. Lamentablemente a veces somos tan débiles, hermanos, que caemos. Que el Señor nos guarde, hermanos, nos afirme y establezca y fortalezca en el Espíritu para que Satanás pierda en nosotros y gane el Señor. Amén. Que el Señor, en su infinita misericordia, nos ayude, nos socorra, donde quiera que estemos. Ya sea que estemos en el monte más alto o en las profundidades más bajas. Ahí está el Señor. Hermano, así como Pedro tuvo una buena intención de decirle al Señor que no vaya a la cruz, esa buena intención, hermano, estaba obstaculizando, ¿sabe lo que estaba haciendo? Obstaculizando la obra más grandiosa, más valiosa que Dios estaba haciendo por el hombre. Hermano, era algo realmente grandioso, y que Pedro le dijera que no, él mismo estaba siendo perjudicado. Nosotros mismos nos perjudicamos de repente. ¿Y cuál era esa misión que Dios tenía? Venir a entregar su vida por nosotros. Venir a ser castigado por ti y por mí. Nosotros merecíamos ser castigados de esa cruel forma que fue castigado Cristo. Nosotros teníamos que haberlo padecido. ¿Y sabe cuál era la sentencia que pesaba sobre todas nuestras cabezas? Que era la muerte, y muerte de cruz. Bendito sea el Señor. Gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. El Señor vino a cortar las gruesas cadenas que nos ataban eternamente y para siempre. Hermano, cuando estás atado de cadenas, es imposible que te puedas soltar. Y en oscuridades eternas. El diablo nos quería tener prisioneros eternamente y para siempre.
pero el Señor las cortó. Gloria al Señor. Hermano, respecto a las buenas intenciones, a los eventos, celebraciones que muchas veces el común de la gente participa, hay que tener cuidado. Hace poco se celebró la fiesta del Halloween. ¿Qué es lo que es la fiesta del Halloween? ¿Sabe lo que es? Es honrar a los espíritus y a los muertos. Y cómo hay varios países que lo celebran. ¿Y cómo se celebra? Con disfraces, ¿cierto? Con calabaza, se disfrazan algunos de fantasmas, de magos, de brujos, de monstruos. Algunos se ponen el vestimento así como de diablo, con un estridente, y creen que lo están haciendo súper bien. Con eso están abriéndole las puertas al enemigo y honrando y dándole culto al enemigo. A buen entendedor, pocas palabras. Es evidente que se contrapone con las Sagradas Escrituras. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es correcto que un cristiano deje que sus hijos o ellos mismos participen de estas fiestas paganas del reino de las tinieblas? Algunos podrían decir, sí, pero que los niños lo pasan bien, porque hay jugarreta, pero bueno, así el diablo actúa. Actúa de una forma muy suave, muy atrayente. Por eso que dijo el Señor, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Eso podría decirnos el Señor, si alguien de nosotros está haciendo participar a los hijos en esta fiesta. No ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Le vamos a creer más a Dios? O sea, ¿a los hombres o a Dios? Tenemos que creerle al Señor, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Ancho es el camino a la perdición, pero angosto es el que nos lleva a la salvación. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Sabe, hermano? Es una acción muy del reino de las tinieblas y satánico negar la obra de Cristo. En no reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él vino a morir por ti y por mí, por nuestros pecados, y que fue muerto y que al tercer día resucitó, se levantó de la tumba en gloriosa resurrección. Eso es una verdad que nadie puede negar. Aún los tiempos se rigen antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, hasta los paganos tienen que decirlo. Porque todo, el Padre lo sujetó todo bajo sus pies. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. No hay nadie que pueda negar, hermano, la obra de Cristo. Lo único que dicen algunos por ahí, no, que los huesos de Cristo están aquí. Pero es mentira. El Señor derrotó a la muerte. Creer en la muerte sustitutiva de Cristo es lo único que nos puede salvar y tenemos que apropiarnos de su obra redentora con toda nuestra fuerza, hermano. Tenemos que abrazar a Cristo con toda nuestro espíritu, con nuestra fuerza, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, porque es lo único que nos salva. ¿Qué puede esperar un ser humano después de esta vida si no tiene a Cristo? Condenación eterna. Fijémonos, hermano, en el tremendo cambio que sufrió en la mente de Pedro después de haber pasado todo esto, cuando ya el Señor se fue y Pedro recibió el Espíritu Santo. Mire, leamos en 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó, esto lo está diciendo Pedro después de un tiempo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y ahí él entendió de que el Señor tenía que ser sacrificado, ¿cierto? Lo voy a leer de nuevo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Qué tremenda transformación ocurrió en la mente de Pedro, hermano. Porque el Señor
nos va dando esa revelación. Cuando recién llegamos a la iglesia no entendíamos mucho, pero el Señor con el tiempo nos fue revelando su palabra. El Señor repitió en varias ocasiones de que Él iba a ser sacrificado, pero ¿sabe? Los discípulos no lo entendían. Miren, por ejemplo, si nosotros vemos, voy a leer un solo capítulo, un capítulo y versículo, pero hay varios versículos que hablan de que el Señor les decía que Él iba a tener que ir a morir por todos nosotros y que iba a ser sacrificado. Miren, leamos Mateo 20, del 18 al 19. Mateo 20, del 18 al 19. Y esto les dijo, dice, en el 17 dice, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, siempre le estaba diciendo, he aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí les dijo todo el proceso de sacrificio y de haber derrotado a la muerte y haber resucitado al tercer día. Todo el proceso de la obra redentora, en esos momentos el Señor lo estaba describiendo. Pero no podían entender eso, ellos, no podían entender que era tan grandioso y que lamentablemente ellos no podían tener esa claridad. Entonces, hermano, y en el Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre el Señor vino a eso. Él tenía muy claro lo que tenía que hacer. Por eso que para mí, yo digo que Él es el valiente de todos los valientes. ¿Quién va a querer entregarse voluntariamente para salvar a personas que ni siquiera valía la pena, que éramos nosotros? Bendito sea el Señor. Que el Señor nos guarde, hermano. Pedro fue testigo, caminó con el Señor 3 años y fue testigo de todos los milagros, de los prodigios y de todos los hechos grandiosos que el Señor hizo. ¿Y sabe lo que ocurrió en Pedro? Cambió su vida para siempre. Yo les hago una pregunta ahora. Cuando el Señor entró en su vida, ¿cambió la vida para siempre? ¿Cambió, Cristian, tu vida? Yo te conocí jovencito. Que el Señor te guarde. Y a todos aquellos, a la hermana Madeleine, a todos los que estamos aquí, a Huguito, a Tabita, el Señor ha cambiado la vida para siempre. Siempre digo yo, ¿qué sería de mi vida si no hubiese conocido a Cristo? Yo le dije a mis hijos, si yo no hubiese estado en la iglesia, tú no habrías conocido a esa esposa. Una preciosa esposa que el Señor le da a los hijos en la iglesia. Bendito sea el Señor, hermano. El Señor cambió para siempre nuestra vida. Mire, y leamos el versículo 24. De 16-24. Esta parte es súper importante que la entendamos, hermano, porque por algo lo dejó escrito el Señor aquí. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe, hermano? A la persona más difícil que resulta tomar la cruz y negarse, somos nosotros mismos. Voluntariamente me tengo que negar. Muchas veces nos atrapa a lo mejor algo entretenido, algo que me gusta, y tengo que decidir entre servir al Señor o hacer esto otro acá. O tal vez perder en alguna situación injusta. El Señor perdió en una situación injusta, tomó su cruz.
Pero, ¿sabes, hermano? Nosotros no tenemos que tomar la cruz de Cristo. Tienes que tomar tu propia cruz. Dice, tome su cruz y sígame. Yo y tú tenemos una cruz. Y que el Señor nos dé fortaleza para poder llevar esa cruz con honor y con honra. Porque todo aquel que pierda en esta vida, dice su vida, la hallará. Aquí dice en el 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esta es la clave, hermano. Muchas veces no nos gusta que nos digan cosas, o no nos gusta esto, todo otro. A veces para criar hasta los hijos, nos molestamos porque alguien lo aconseja. Hermanos, tenemos que obedecer los consejos de Dios. Aquí estamos todos para ser aconsejados. ¿Ustedes creen que a mí no me han retado, no me han aconsejado? A todos, a Marito, a Sergito. Todos hemos sido corregidos por el Señor. Cuando recién empecé a reunirme en San Bernardo, hermano, y yo escuchaba la palabra del Señor, yo me quería ir porque decía, ¿quién le habrá contado esto? Me están hablando a mí. Porque toda la palabra uno lo desnuda, hermano. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Y también dice las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es verdad, hermano. Porque el Señor nos conoce como somos. Sabe cuál es nuestra naturaleza, como la de Pedro. Y a veces nos dejamos engañar por el enemigo. Bendito sea el Señor, hermano. Que el Señor en esto nos dé mucha sabiduría, fuerza y fortaleza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nosotros somos asediados constantemente por el enemigo y por sus demonios y por sus espíritus. Siempre vamos a ser tentados, siempre va a querer que nosotros caigamos o que nos desalentemos y no nos reunamos más y nos olvidemos del Señor. Yo los insto, hermanos, a que sean fuertes en el espíritu. No se desconecten de la palabra del Señor, porque cuando andamos por nuestros caminos nos va mal y el enemigo se aprovecha de todas esas situaciones, hermanos. Y finalmente digo que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor la hará toda nueva. Nosotros tenemos una esperanza en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y el Señor no es hombre para que mienta. Es verdad, el Señor fue a preparar morada para nosotros, para los hijos de Dios. Y ahí el Señor dice que nos apacentará y estaremos en la gloria, porque ese sí que es el verdadero paraíso, no como el del Edén, sino el de ahora, el que viene, y estaremos en el reino de los cielos eternamente y para siempre. Amén. Oremos, hermano. Te damos gracias, Señor, amado. Muchas gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos corrige a tiempo y fuera de tiempo, para guiarnos por los senderos de justicia, de paz y de amor. Señor, danos mucha sabiduría para poder soportar los embates y obstáculos que muchas veces nos pone en el camino el enemigo. Guárdanos, Señor, aún de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Danos valentía, Señor, en los días malos, para enfrentar con tu palabra al enemigo. Ven pronto, Señor, porque anhelamos tu venida. Señor, anhelamos con todo nuestro corazón tu venida, porque este mundo nos tiene aburridos, Señor. Ayúdanos, Señor, y que venga a gobernar esta tierra con vara de justicia, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque habrá un justo que gobierne entre los hombres, uno que gobierne en el temor de Dios, y será como la luz de la mañana, será como el sol del mediodía, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, porque Él es la vida. Y ha hecho con nosotros un pacto eterno.